Qué bueno es poder encontrarnos un domingo más. Que Dios les bendiga plenamente. Le damos gracias a Dios por estar aquí, por compartir tiempo de congregarnos, de poder adorar y también de recibir su palabra. Así que estamos en el tiempo y el momento más valioso de nuestra semana, ¿sabe? Debería ser así, porque estamos comenzando una semana hoy. La semana no termina hoy. La semana comienza en domingo y comienza entregando nuestro corazón a Dios, recibiendo instrucción y abrazando la fe. Amén. Así deberíamos comenzar cada semana y cada tiempo. Hoy quiero comenzar contándoles algo sobre una familia y resulta que en una familia cristiana, el hijo mayor, al salir de la universidad, graduado en gestión de negocios, como su papá en la parte económica y en la gestión de negocios productivos, y él a comenzar a trabajar, este hijo en su área, se dio cuenta de golpe de lo competitivo y agresivo que es este campo laboral. Se dio cuenta cómo personas eran capaces de pasarle una por encima a otras para alcanzar sus méritos, para alcanzar sus objetivos, y se da cuenta de lo duro y fuerte que esto es. Se despierta con esta verdad, pero también eso se le une con unos conflictos con su prometida, donde ya el matrimonio soñado está casi tambaleando y hay unos fuertes conflictos y se le suman dificultades a nivel de salud. Ya producto del estrés se le han somatizado varias cosas fuertes en su parte cardíaca, en su parte respiratoria, y él ya agobiado, angustiado y muy triste, va a la casa de su papá, va a la casa paterna y se desahoga con él diciéndole: papá, ¿qué me pasa? No sé lo que me está pasando. Su padre, un hombre sabio y de vasta experiencia en ese campo y en la vida, y también de principios cristianos, le dice, luego de escucharlo atentamente, le dice: ¿sabe, hijo? Estás entrando en tu desierto. Y los desiertos están llenos de dificultades. Pero tienes que saber algo claro y algo clave, que los conflictos y adversidades te ayudan a crecer y a obtener las mejores victorias. Debes aprender a dejar de rechazar y empujar los conflictos y más bien aprender a abrazar los conflictos con fe para ver a Dios y sus nuevos resultados que tiene para ti. ¿Sabe? Muchos creyentes viven con la ilusión de que no tienen que pasar por ninguna adversidad, que no tienen que pasar por conflictos o dificultades, y nada más mentiroso que eso. Porque el mismo Señor Jesús, y eso se lo recordaba ese papá a su hijo, ese mismo papá le decía: mira, Jesús mismo dijo a sus discípulos, a los que decidieron abrazar la fe en él y seguirle, dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero que si confías en él, esas aflicciones te ayudarán para tu verdadero bien. No para un bien que yo creía que era el bueno, que era el propio, pero si yo confío en medio de esas aflicciones y quiero enseñar esto, entender que eso sigue vigente hoy hasta que Cristo venga. Este sistema que nos rodea, caído de la gloria de Dios, está lleno de conflictos y adversidades. Y como hombres y mujeres de fe, debemos aprender a funcionar en medio de eso. Debemos aprender no solo a funcionar, siendo joven, siendo adulto, siendo adulto mayor, debemos aprender a florecer, debemos aprender a fructificar en medio de eso, porque una cosa es pasar adversidades y conflictos sin Dios, es terrible, es sin esperanza, es caótico, es decir, lleno de caos. En cambio, pasar adversidades y conflictos en el Señor, esos conflictos sirven para ordenar, sirven para bendecir, sirven para sostenernos e ir a más. Cada quien decide cómo vive los procesos y los desiertos. El detalle es con el Señor o sin el Señor. Diga conmigo, es nuestra decisión. Y básicamente esto le decía el papá a su hijo. Sabes, todo eso tienes que enfrentarlo, quieres o no. En cualquier lugar de trabajo hay dificultades, en cualquier familia hay dificultades, en cualquier ministerio, en cualquier empresa hay. El detalle es cómo y con quién las enfrentas. Ahí está donde se marca la diferencia. Por eso quiero que hoy conozcamos un poco sobre el desierto. ¿Sabe qué
qué significa o qué puede significar para nuestras vidas y para qué está hecho. Y quiero comenzar con la definición del diccionario bíblico. ¿Sabe? El diccionario bíblico lo define como lugar vacío, es decir, donde no hay de qué producir o de qué sostenerse. Lo llama lugar vacío en el diccionario bíblico. También lo llama sin vegetación, de franca soledad. Está significado el desierto a que eres tú contigo mismo. Muchos personajes en la Biblia tuvieron encuentros con Dios y consigo mismo en el desierto, no en el palacio. Mira, también lo define como un lugar de tierra seca y tenebrosa. Habla de lugar inseguro que asusta. Un tiempo que nos asusta, un tiempo que nos hace sentir inseguros de la fe y de nosotros mismos. Está poblada por animales ponzoñosos, es decir, que producen y pueden envenenar a las personas. Pero sabes, bíblicamente, en resumen, se trata de que el desierto es lo que antecede a la tierra prometida. No llegamos a ninguna tierra prometida sin primero cruzar, sin primero atravesar el desierto. Lo cierto es que el desierto es un lugar de prueba y un lugar de entrenamiento constante. ¿Cómo es el entrenamiento? No a veces. Escucho a veces muchos creyentes decir, pastor, no sé qué me pasa, es que no salgo de una entrenamiento constante. Y hay personas que no saben que están en el desierto, no valoran esa etapa, no la disfrutan, no la aprovechan. Y aquí vamos a aprender muchos principios sobre esto. También el desierto lo define este diccionario bíblico como ese trayecto, un trayecto, no un lugar para vivir, un trayecto entre la esclavitud y la verdadera libertad. Tiene que ver con nosotros como ese trayecto entre lo que antes yo era y lo que ahora quiero ser en Dios, lo que ahora yo soy en Dios. Y esto es clave, valioso para cada uno de nosotros. Mira, el desierto tiene que ver con ese trayecto entre lo que antes yo era y para llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. En ese medio debo aprender a valorar, a atravesar el desierto. Ahora, ¿sabes? El desierto está diseñado para atravesarlo, para aprender y no salir igual, no ser el mismo. Para eso está diseñado el tiempo de desierto, atravesarlo, aprender y no salir igual. Es para ser diferentemente mejores. Mira, no es para vivir ahí. Dios no quiere que esa parte del desierto sea para acampar ahí, ni para dar vueltas en círculos. Podemos decir que significa tiempo de proceso. ¿Qué tal si dices conmigo tiempo de procesos? ¿Cuántos han pasado, están pasando o pasarán tiempos de proceso? Sonríe que Cristo les ama. Algunos dijeron amén como con amén. Sí, todos incluso. No es que queremos, necesitamos pasar por esos tiempos de procesos. El detalle es cómo los estoy asumiendo. Y qué bueno que lo puedan escuchar desde los más jóvenes a los más adultos para que nuestra perspectiva cambie y eso nos bendiga en gran manera. ¿Sabes? Podemos decir que significa un tiempo de conflictos que te harán crecer y dar nuevos resultados. Tengo que verlo así. Es un tiempo de conflictos y esos conflictos están diseñados para hacerme crecer y dar nuevos resultados. Porque, ¿sabes? Lo que sí yo sé, a grosso modo, a la Gonzala manera de entenderlo, a mi manera de entenderlo, puedo saber que el desierto es cualquier otra cosa menos la zona de confort. Es cualquier otra cosa menos mantenerse conformado, ni mantenerse en algo que me sostenga ahí acomodado en el malestar, en lo malo. No, eso es algo que me exige, algo que me impulsa, algo que me levanta, algo que me ayuda a corregir. Mira, los hebreos, antes de ser el pueblo de Israel, los hebreos supieron muy bien lo que era el desierto. Y hoy vamos a aprender de esto. Hoy veremos de cerca dos casos que involucran desierto y aprenderemos principios valiosos para nuestra vida. ¿Principios valiosos para qué? Para tu vida y para la mía. Y quiero comenzar con ese pueblo hebreo.
usted sabía que una vez que Dios le da esa revelación al padre de la fe, Abraham, mira, en ti serán benditas todas las naciones, te haré patriarca de una gran nación, y el hombre con 100 años no tenía ni un hijo. Y luego de eso, con su esposa Sara, 90 años, tienen un hijo, Isaac, conoce la historia, de ahí se levanta, luego 2 hijos, de ahí sale la nación de Israel. Luego, ese pueblo familiar, saliendo de una familia en Dios, comienza y es esclavo en Egipto. ¿Sabe cuánto tiempo estuvieron en cautiverio funcionando como esclavos? 430 años. 4 siglos y piquito estuvieron de esclavos en Egipto, pero cuando había una promesa sobre ellos. Y luego de eso, que ellos están de esclavos, aparece Moisés. Dios levanta a Moisés, y puedes buscar su historia. Sabemos que donde nació, que estuvo en una cesta, cayó en la casa de Faraón luego de grande, pero Dios lo levanta a él y a Aarón, su hermano, pero principalmente a Moisés, para que hable con Faraón y les diga, mira, vengo de parte del Señor para que dejes salir a mi pueblo. Y quiero que comencemos con eso, esa parte de dónde comienza la entrada al desierto, cómo comienza esa trayectoria, y está en Éxodo 5:1, donde dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Eso requiere valentía, porque podían morir si lo que le decía a Faraón le parecía un insulto, una ofensa, y había decreto de muerte. Y entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿A qué quería que lo dejaran ir? ¿A quién se le ocurre celebrar fiesta en el desierto? Y sabe, ese es el Dios que tenemos. Primero, 400 años donde se suponía que ya no eran pueblo, eran simplemente esclavos, pero Dios los seguía viendo como mi pueblo. Déjale a mi pueblo ir a celebrarme fiesta en el desierto. Ellos estaban acostumbrados a celebrar fiestas paganas. Ellos solamente estaban acostumbrados a celebrar la muerte, la miseria, las migajas que le daban, la pobreza, eso era. Pero ahora necesito que los dejes ir a celebrarme fiesta en el desierto. Y sabe, la palabra fiestas para Faraón significaba banquete, pomposidad, y por eso no lo entendía mucho tal vez. Pero la pregunta es, ¿a quién se le ocurre pedirle a su pueblo, a sus hijos, que le celebre fiesta en el desierto? A Dios. ¿Sabe? Dios quiso que el desierto fuese la ruta hacia la promesa cumplida. Así lo quiso. Y también fuese el primer lugar donde aprendieran a adorarlo. Porque todo ese tiempo en Egipto no adoraban al Dios de Israel. No sabían adorarlo. Ahora, quería que aprendieran a adorarlo en el desierto. ¿Por qué, familia? Porque si no aprendemos a adorar a Dios en el desierto, nunca sabremos adorarlo en la tierra prometida. Si no sabes adorar a Dios en tus procesos conflictivos, en tus procesos adversos, si no sabes adorarlo, no inclinas tu corazón a poder hacer como el injusto, como la persona indefensa que cobra ánimo en la adoración, no podrás adorarlo en los tiempos, cualquier otro tiempo. Mira, ellos tuvieron que pasar 10 plagas en Egipto para que los dejaran salir. Ellos entraron al desierto bajo persecución de muerte. No fue fácil entrar en ese desierto. ¿Sabe? Dios endureció el corazón de Faraón varias veces. Y en la última inclusiva para que fuera tras ellos después que lo dejó ir. Y quiero hacer el cuento reducido, pero léelo en Éxodo. Y mira esa historia, cómo puedes aterrizarla en tu vida, en nuestra vida. Mira, el pueblo quedó acorralado. Quiero llegar a este punto. El pueblo quedó acorralado entre el ejército de Faraón que venía tras ellos y el Mar Rojo. Estaban sin oportunidad, estaban sin opciones, no tenían otra cosa, o morir a filo de espada o morir ahogados, porque era el Mar Rojo. Busca un mapa cómo era. Y mira esto, estaban en el desierto en medio, Faraón viniendo y ellos de espaldas el Mar Rojo. Conoces la historia, pero a muchos se les olvida un punto. Sabemos que Moisés levantó la vara, se abrió el mar y pasaron en seco. Pero ¿qué ocurrió antes? Y quiero que vayas conmigo a Éxodo 14:19, donde dice, léelo a detalle. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó. ¿Qué hizo? Nos dejó solo. Se apartó e iba detrás de ellos ahora.
Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y mira esto, el faraón venía y para que no los agarrara en ese momento, estaba de frente, estaba delante, se puso detrás en su retaguardia. Y quiero que entendamos esto y le demos una lectura a nuestras vidas. Cuando entramos al desierto muchas veces sentimos que Dios se apartó, pero no es así. Él está haciendo un muro de contención para que entres en tu identidad y propósito. Apláudelo a Él. Lo primero que sentimos cuando entramos en un tiempo desértico es Dios se apartó. Antes lo veía delante de mí. Antes lo veía como poderoso gigante abriéndome camino. Ahora no lo veo. Y lo que siento sentimentalmente humano es se apartó Dios de mí. Estoy solo. Y sabes, no necesitas saberlo a conciencia, pero necesitas creerlo en el corazón de que jamás es así, porque en Isaías dice, no te dejaré y no te desampararé. Y es conocer su palabra, apropiarnos de ello. Conocemos la historia que cuando Moisés alzó su vara, el mar se abrió y ellos cruzaron en seco. Me llama mucho la atención, en seco. Y el ejército luego que los perseguía fue destruido. Y eso está en hechos históricos. Está hecho en la parte de independencia de Israel. Si ves el capítulo 15, quiero hacer esta sinopsis juntos, ves el capítulo 15 en tu Biblia, en Éxodo, es solo de celebración y canto. Es solamente de celebración y canto. Incluso el subtítulo es Cánticos de Moisés y María. Ahí ellos levantan algo que por el tiempo ha perdurado, que se llama Himno de Victoria. ¿Qué cantaron ellos? ¿Recuerdan la promesa original? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Luego que cruzaron el Mar Rojo, ya estaban del otro lado y viendo flotando las lanzas y los caballos y la gente ahí, ellos levantaron un tiempo de cántico y adoración, un himno de victoria. Ellos decían, listo, lo logramos, somos libres para ser una nación por fin. Pero ¿qué se consiguieron del otro lado del Mar Rojo? Aguas amargas, más desiertos y nuevas dificultades. Y muchas veces nos pasa hacia nosotros. Creer esto, saber que esto nos choca el corazón porque no lo entendemos muy bien. Saber que ellos enfrentaron aguas amargas, más desierto y una serie de nuevas dificultades que enfrentar. Lo cierto es que todos esos conflictos y adversidades fueron necesarios para desarrollar una fe auténtica. Ellos necesitaron pasar por eso para desarrollar algo que se llama fe auténtica, porque no la tenían. Ellos tenían fe en el opresor. Por 400 años, ellos tenían solamente el entendimiento de que dependían del quien los subyugaba, de quien los oprimía, y que no tenían fe en Dios, siendo el pueblo de Israel. Tenían una tradición por allá, una historia, pero no tenían una relación con Dios, no tenían fe auténtica. Y todos esos conflictos y adversidades que estaban atravesando los ayudó a desarrollar esa fe propia y auténtica que entendemos y vemos hasta hoy. Ahora, quiero que veas conmigo un cuadro que resume, en cierta manera, lo que podemos aprender en el desierto, conectándolo con este primer episodio bíblico y de historia del desierto, en el pueblo de Israel, en el Éxodo. Mira, en el desierto aprendemos a librar nuestras propias batallas. Usted solo en el desierto puede aprender a librar sus propias batallas. Aprendemos a organizarnos y a corregir. Sí, para esto sirve el desierto. Aprendemos a escuchar las instrucciones de Dios, porque muchas veces en esclavitud o en medio del afán de nuestros propios logros, no logramos escuchar a Dios. En ese lugar desértico, en ese lugar vacío, ahí aprendieron a escuchar las instrucciones de Dios. También dice que aprendemos a ver a Dios más de cerca, más cercano. Aunque al principio pensé que se había apartado, luego que estoy viviendo, experimentando el desierto, puedo ver a Dios más de cerca, día a día, un paso a la vez, un tiempo a la vez. También aprendemos a establecer confianza en Dios. ¿Sabes? Para esto debe ser o puede significar el desierto. También aprendemos a consagrarnos.
Ahora quiero que lo conectemos juntos a lo que usted y yo sabemos y hemos leído sobre la parte del desierto y la parte de Éxodo. ¿Sabes? Dice la Escritura que libraron batallas. Ellos libraron batallas, es decir, se enfrentaron a Jericó, se enfrentaron a los amalecitas, se enfrentaron a los hetitas, a los amorreos, a los heteos y a todos los feos. A todo lo que se le atravesaban, los enfrentaron, porque en el desierto cada quien aprende a pelear sus propias batallas. Para eso, ellos ahora no tenían un ejército de Faraón que les defendiera. Ellos, siendo primero esclavos, luego agricultores, tuvieron que desarrollar habilidades para pelear sus propias batallas. Una vez que estamos en algo desértico, Dios lo establece para que tú aprendas a librar tus propias batallas, sin dependencia emocional de otros. Mira, también vemos cómo ellos se organizaron. Puedes leerlo en Éxodo. Ellos se organizaron, significa que ellos nombraron jueces. Ya estamos aquí, ahora ¿qué hacemos? Vamos a organizarnos. Ellos nombraron jueces, luego jefes de millares, jefes de centenares, jefes de familias, se dividieron en 12 tribus, se organizaron. Usted en el desierto debe aprender a organizarse y a corregir lo que se tenga que corregir para avanzar de la mano del Señor. Ellos aprendieron, ellos ahí en el desierto, escucharon las instrucciones directas de Dios. ¿Sabe? Ahí se les dieron los 10 mandamientos, los que no lo recuerdan. Ahí, estando ahí en el monte Sinaí, del mismo dedo de Dios, se les dio los 10 mandamientos. Ellos recibieron, escucharon, atendieron las instrucciones de Dios. ¿Sabes para qué es el tiempo de desierto? Para escuchar, no las instrucciones del mundo, no las instrucciones de mis propias emociones, que son muy cambiantes, variantes e inestables. Son para escuchar las instrucciones de Dios. Ellos aprendieron también en el desierto, ellos vieron a Dios más de cerca. Esto me encanta, escúchame. Ellos aprendieron en ese tiempo a ver a Dios más de cerca. Por ejemplo, Moisés, el líder, lo vio cara a cara a Dios. Lo vio frontalmente, literalmente. También luego el pueblo lo vio a través de la nube, a través de la columna de fuego, y luego también a través del arca del pacto que ellos elaboraron, que significaba la presencia misma de Dios en el campamento. Ahora quiero que entiendas esto. En el tiempo de desierto, tú tienes que aprender a llevar a todo lo que Dios significa a tu campamento. Ellos en el desierto aprendieron a tener, valorar, adorar y escuchar a Dios en medio de su campamento, en medio del campamento familiar, en donde estaban ellos ahí. Y todos podemos decir, estoy atravesando un desierto que parece interminable, y debemos saber que Dios quiere que aprendamos del desierto. Cuando una persona está en Cristo, el desierto no es para destruirle. Cuando una persona está en Cristo, el desierto es para crecer, florecer y dar nuevos resultados en su nombre. Para eso es. Ahora, si todos afrontamos desierto, tú ves qué significado y propósito se le va a dar. Ellos también establecieron confianza. Y quiero que mires esto, mira la historia. ¿Qué confianza podrían tener un pueblo, un grupo de personas que tuvieron 400 años de esclavos, viviendo en la oscuridad, viviendo en el barro, viviendo solamente para seguir órdenes y llevar fuetazos? ¿Qué confianza podían tener? Ni en Dios ni en ellos mismos. Pero en el desierto, ellos desarrollaron confianza en Dios por todo lo que vieron. Vieron caer maná del cielo. No me gusta el maná. Le dieron codornices. Vieron como en un lugar árido brotó agua purificada de una peña, de una roca. Vieron tantas cosas que empezaron a ver a Dios mucho más de cerca y lo vieron también en el campamento. Eso les ayudó a establecer confianza. El desierto debe servirte para desarrollar y establecer confianza genuina, sólida y concreta en Dios y en ti como hijo de Dios. Para eso debe ser. El enemigo lo quiere usar para lo contrario, pero tú ves a qué le vas a permitir que funcione. Mira, ellos se consagraron, y aquí quiero hablarle a todos, pero en especial a los que sirven a Dios. Ellos en el desierto aprendieron a consagrarse. Sigue conmigo la nota. Estas personas que por 4 siglos estuvieron sin consagrarse a nada, ¿sabe qué significa consagrarse? Dedicarse a lo sagrado.
Y ellos por 400 años se estaban dedicando a lo pagano, a cualquier otro tipo de dioses, al materialismo, a la idolatría, al sexo desenfrenado, a la lujuria, a la esclavitud. A eso estaban acostumbrados. Pero en el desierto ellos aprendieron a consagrarse. ¿Y qué es consagrarse? Consagrarse es que tu vida, tu familia, se dedique a lo que es sagrado para Dios. Cuando una persona se dedica a lo sagrado, leer su palabra, no porque con esa obra yo llego más a Dios, no, porque soy de Dios, quiero conocerle más en su palabra, y cuando yo vivo en lo consagrado, puedo ver la gloria de Dios en todos mis asuntos. ¿Qué es consagrarse? Por ejemplo, en nuestra actualidad, un sábado en la noche donde los servidores tienen que estar domingo temprano aquí. ¿Qué hago el sábado en la noche? El sábado en la tarde, noche para venir a congregarme. Que si lo mejor para mí en la semana es la fiesta que tengo el sábado en la noche, una fiesta donde abundará alcohol, donde abundará cualquier otro tipo de placer temporal, o lo mejor de mi semana es ir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Consagrarme tiene que ver qué significa, qué hago, cómo me aparto para dedicarme a lo sagrado. Es entender que yo debo regular en dónde está mi prioridad, en dónde está mi deleite, en dónde está lo que estoy adorando. ¿Quién tiene la prioridad? ¿Sabe? Históricamente, el tabernáculo, el primer tabernáculo se construyó en el desierto. ¿Qué es tabernáculo? El lugar físico para adorar a Dios que era movible. Y luego se estableció el templo. Oído, no se establece el templo de Dios sin primero no aprendemos a establecer tabernáculos en el desierto. Un tabernáculo que se mueva conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe? Llegó el tiempo de aprender a consagrarnos. En resumen, yo sé que aquí dimos como una sinopsis muy amplia en pocos aspectos que nos pueden servir de ruta, nos pueden servir de orientación. Pero mira, ¿qué tal si lo reducimos a esto? Saber que el desierto nos prepara para la obtención de la promesa. ¿Qué tal si todos los que se despertaron con amor a Dios decimos a la cuenta de 3, lo leemos? 1, 2 y 3. Sí, para eso es, nos prepara para la obtención de la promesa. Ahora analiza esto conmigo. Ellos, los hebreos, pasaron más de 40 años vagando en el desierto. Más de 40 años vagando en el desierto. Aunque muchos eso se lo adjudican a su incredulidad, a su necedad, a que no entendían por completo, a que estaban luchando con su paradigma y prejuicios del pasado, otros aseguran que fue por la preparación de Dios, que los estaba preparando. Y sabes, Dios prepara a su pueblo, Dios prepara a sus hijos. Lo vemos desde el Génesis hasta Apocalipsis. Ahora, como yo sea bueno, siendo su discípulo, siendo su aprendiz, dejándome preparar, será el tiempo que estaré en el proceso. Y esto es clave, es saber, muchas veces entendemos que ellos pasaron 40 años vagando en el desierto. Y era porque estaban siendo preparados en esa parte de incredulidad, de necedad. Y hasta que no estemos listos, hasta que no estemos preparados por Dios, no veremos el cumplimiento de su promesa. Hay alguien que debe entender esto, porque muchas veces vemos creyentes, cristianos, que viven ilusionados y no caminando en la revelación de su palabra. Ilusionados en que las promesas de Dios se tienen que cumplir, porque es el anhelo de mi corazón. Ya va, ahí dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Para que Él conceda mis deseos, ¿qué tiene que pasar primero? ¿Y qué es deleitarse? Aprender a disfrutar de Dios en toda mi vida, no en una parte, en toda mi vida, y Él concederá los deseos de mi corazón. Eso habla o es una concordancia, una figuración de promesas cumplidas. Para que las promesas se cumplan, primero yo debo estar sumergido en todo lo que Dios es, estar valorando todo lo que Dios es. Y esto es clave, valioso para todo hijo de Dios. Mira, ¿quién es el que determina que estás listo o no? ¿Quién es el que sabe cuando estás listo o no? Dios, solamente el Padre. Seguro hemos visto películas en donde vemos que el entrenador está preparando a su boxeador o a un atleta de alto rendimiento y el atleta siempre cree que está listo.
Vámonos. Y el entrenador, ya va, te falta. ¿Sí o no? ¿Lo has visto? En películas, en todo por ahí. ¿Por qué? O el papá, cuando ve a un hijo que lo está formando, dale, ya yo quiero, lánzame. No, no, ya va, no estás listo. Es entender que solamente el padre sabe cuando el hijo está listo. Aunque yo me sienta listo, aunque yo me sienta con todo el ímpetu y hasta le reclamo, Dios, ¿qué pasa? Y empiezo en el desierto, en vez de adorar, a recriminar, a chasquearle los dedos a Dios. Esto está muy lento, ¿qué pasa? Y entender que esa no es la actitud que Dios quiere. ¿Por qué? Te devolviste materia pendiente. Porque Dios sobra en un corazón humilde. Dile al que está a tu lado, más humildad y menos orgullo. Eso es clave para ver la gloria de Dios. Más humildad y menos. Humildad no es ser menos que los demás. Humildad es reconocer quién es Dios y quién soy yo en Él. Humildad es reconocer quién soy yo, pero también reconocer quiénes son los demás. ¿Quiénes son? Mira, hasta que no estemos listos y preparados por Dios, no veremos el cumplimiento pleno de su promesa. Lo cierto es, hasta este punto del primer asunto de desierto que vemos en la Biblia, lo cierto es que los conflictos y los procesos nos hacen crecer. ¿Cuántos dicen amén? Los conflictos y los procesos nos deben hacer crecer, deben aprovecharse, no desaprovecharse. Hay una frase cristiana que me encanta: Dios no desaprovecha una lágrima de sus hijos. Pero la pregunta es, yo sé que Dios no la desaprovecha. La pregunta es, ¿yo la estoy desaprovechando? Ese tiempo de sufrimiento, ese tiempo de angostura. Saber, deben aprovecharse los conflictos, los procesos para sanar, para crecer y dar nuevos frutos. Dar nuevos frutos. En fin, quiero que tengamos ahí, en el corazón, esta primera parte o el primer asunto de desierto, que lo podemos conectar con el pueblo hebreo transformado en el pueblo de Israel, el pueblo santo, y toda esa trayectoria. Otro hecho significativo de desierto ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe eso? Con nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 4 reseña que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Así tal cual dice. ¿Sabes? El Espíritu Santo guía a sus hijos, y en ese caso, en ese tiempo, en ese momento, en esa temporada, lo guió al desierto para ser probado, para ser preparado. Y mira, aquí podemos ver la historia. Dice la Escritura en Mateo 4, léelo en casa, escríbelo, léelo en verdad detalle. Hoy es día de dedicación al Señor. Y él entra allí guiado por el Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo nos está guiando a un tiempo de desierto. No, yo no voy para allá. Y hay de aquel que no se deje guiar. Somos buenos cuando el Espíritu Santo nos guía al palacio, a lo bueno, a lo que entendemos, a lo que vemos con claridad. Pero somos muy resistentes cuando nos guía al desierto. Y es entender lo que dice Romanos 8:14. Por cuanto los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y debes ser bueno y buena, aprendiendo a ser guiado por Dios en tus desiertos, pero también en tu tierra prometida. Esto es clave. Jesús conocemos que empieza 40 días, y ahí está 40 días sin comer, 40 días donde está en medio del desierto, en esa tierra árida, solo, avanzando, y se le aparece literalmente el enemigo y le dice, mira, tienes hambre. Se le aprovecha en medio, dice la Escritura, Jesús tenía hambre fuertemente. Y esto es clave, también tenlo presente, el enemigo es bueno tentando en la necesidad humana. En medio de la necesidad humana va a ser incisivo en tentarte a hacer lo contrario a lo que Dios dice. Y dice la Escritura que literalmente le dijo, mira, tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dice, escrito está. Le responde conforme a la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí quiero que vamos conectando las cosas. Mira, a Jesús, ahí Jesús, en ese lugar, en ese desierto, Jesús demostró varias cosas que nos enseñan en medio del desierto a nosotros. Uno, que la palabra de Dios es lo que nos da verdadera vida y nos sustenta.
No lo que diga el enemigo en ese episodio. Cuando le dice, mira, tienes hambre. Ahí está, tú tienes el poder, no eres hijo de Dios. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. No, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús también nos enseña que en medio del desierto no podemos cuestionar ni recriminar o tentar a Dios. ¿Sabe cuál fue la segunda tentación? El enemigo literalmente lo llevó al penáculo del templo y le dijo, lánzate al vacío, porque escrito está que Dios mismo enviará ángeles y no permitirá que sus siervos tropiecen en piedra. Le citó la Biblia y Jesús demuestra ahí que la Biblia no se contradice, se confirma a sí misma, porque le dice, y escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo voy a tentar, no lo voy a probar, que por qué me tienes aquí y voy a sucumbir ante tu oferta. ¿Sabes? El Señor Jesús nos enseña ahí que no debemos cuestionar ni recriminar en medio del desierto. Debemos saber su palabra y aplicarla hasta cuando nos parezca lógico el argumento contrario. ¿Cuántos van conmigo hasta ahí? Mira, y lo tercero que nos enseña Jesús en el tiempo de desierto, estando en el desierto, oído, Jesús no estaba fácil su situación. Él no solo estaba en el desierto, estaba face to face con Satanás. Nosotros solamente estando en el desierto, ya andamos al borde de la locura. ¿Cómo será en medio del desierto y viendo cara a cara a ese elemento? ¿Ah? ¿Ah? Como le dicen unos amigos míos, al hediondo. Sí, yo sé que está en transmisión y la gente será, ¿qué, pastor, qué dijo? Sí, la Biblia dice que huele a azufre y huele a muerte. Y eso no debe ser sabroso. Ese hombre, ahí Jesús el hombre, está en el desierto y frente a Satanás. Y ya va de dos. Él, el Señor Jesús. Y mira, luego el Señor Jesús nos enseña que en medio del desierto solo a Dios se le adora y solo a Él se le sirve. Él lo demuestra y lo dice porque luego viene este elemento y lo coloca y le enseña a todos los reinos de la tierra, que por cierto, Él tenía potestad, el enemigo, porque dice que el mundo yace bajo el poder del maligno, el mundo de la esfera de la sociedad de espaldas a Dios, yace, no el planeta, el mundo, cómo funciona, como sistema humanista, dice, yace bajo el poder del maligno, y le enseña a todos los reinos, y le dice, mira, si postrado ante mí, te colocas postrado ante mí, todos estos reinos te entregaré, y todo esto será tu dominio. Jesús le responde algo que sí quiero que leamos completamente, y cómo sale del desierto. ¿Recuerdan cómo entraron aquellos? Pensando que estaban solos, pensando que Dios se había apartado, que la nube se había ido, que ya Dios no estaba. Ahora el pueblo, pero mira Jesús cómo salió. Mateo 4, 10 y 11. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. ¿Cómo tiene que decir usted? Porque escrito está, no porque yo digo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Victoria total. Victoria completa. Mira, para que el diablo te deje, debes tener esta actitud espiritual, mental y física. Esa actitud de poder entender, saber de lo que está escrito, aplicárselo a la maldad, aplicárselo a lo negativo y saber que solo a Él adoro y sirvo. Y esto, adoración significa identidad, servirle propósito. Y debo moverme en medio de eso, sabiendo esto. Pero permíteme analizar esta parte para aterrizar el mensaje. Jesús nos dio la fórmula. Jesús nos dio la ruta, nos dio el tutorial para poder salir llenos del favor de Dios y victoriosos de cualquier desierto. De cualquier desierto nos dio la ruta, nos dio ese bosquejo para poderlo seguir en nuestra vida. Lo mismo que al pueblo hebreo le tomó 40 años aprender, viviendo las consecuencias de eso, a Jesús como hombre le tomó 40 días. ¿Sabe? Como hijo de Dios, ¿qué modelo y qué actitud vas a adoptar? ¿El del pueblo hebreo? Que sigue anclado a la manera egipcia de cómo los tenían, a la opresión del pecado, del pasado, o de lo que otros decían, o a los Jesús, sabiendo que lo que está escrito, que no tengo miedo de verle el rostro al enemigo, porque sé que más grande es Dios que cualquier otra cosa.
y servirle y caminar en Él. ¿Sabes? Este tipo de enseñanza no es para empoderar al cristiano. Este tipo de enseñanza es para empoderar a Dios en medio de sus hijos. Para que Dios sea engrandecido ante cualquier circunstancia y tentación. Y es lo que debemos ser hábiles en hacer, aprender a hacer. Mira, debemos levantarnos como una generación diferente. Viene instrucción de parte del Padre, recíbelo y escríbelo. Debes levantarte como una generación diferente. No igual a tu anterior generación, no. Dios te ha llamado a levantarte como una generación diferente y tú lo sabes, que no le teme al desierto, que más bien hace fiesta y honra a Dios en medio del desierto. Debes levantarte como esa generación diferente que Dios nos está llamando. La persona que aprende a florecer en el desierto sabrá florecer en cualquier circunstancia. El que no sabe florecer en el desierto no va a poder saber florecer aún en las condiciones ideales. Y debemos ser hábiles en caminar de la mano del Señor. Familia, sí, desierto puede ser sinónimo de proceso. Sí, puede ser sinónimo de pruebas o dificultades. Muchos creyentes, muchos cristianos hoy dicen, lo que pasa, pastor, es que yo salgo de un desierto y entrando en otro. ¿Sabe? Para nosotros como hijos de Dios, en Jesús, en Cristo Jesús, la tierra prometida es su venida. ¿Cuántos dicen amén? La tierra prometida es su reino venidero. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis dice que cuando Cristo venga no habrá más llanto, no habrá más dolor, más enfermedad, ni más muerte, sino que veremos a Él a rostro descubierto y reinaremos juntamente con Él. Esa es la tierra prometida para nosotros. Mientras tanto, levanta, bendice, abraza tu desierto. Pero muchas veces queremos ya. ¿Sabes? Nuestro pastor mentor nos enseña, ¿sabes? Es entender que esta tierra no es el cielo por ahora, hasta que Cristo venga. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Mira, la persona debe aprender a florecer en el desierto, la persona en Cristo. Desierto puede ser sinónimo de proceso, de prueba o dificultades, y yo creo que muchos lo estamos entendiendo. Tu perspectiva debe salir de aquí, a no de que estoy, y permítame decirlo, que es una palabra coloquial, no estoy salado. ¿Sabe? Y si es así, debes decirlo con identidad en Cristo. Si estoy en Cristo, ser salado es bueno, porque Jesús dijo que tú eres sal de la tierra, ¿sí o no? Entonces yo ahora cuando digo soy salado, lo digo con identidad y con orgullo. Leo, estoy salado. ¿Ah? Y no como lo dice este mundo, como que wow, no salgo de una, ¿vale? Es entender que saber que estoy en medio de procesos y dificultades. El mejor ejemplo de procesos tipo desierto con dificultades, bíblicamente fue Job, ¿sí o no? Fue Job, y aquí me ayuda el salmista para cerrar. Fue Job quien pudo ver tantas dificultades. ¿Usted sabe quién fue Job? Muchos han escuchado su historia, han leído su historia. Te doy la sinopsis clara aquí y entiéndelo. Abre tu corazón en este momento. Job fue un hombre que tenía muchos recursos. Eran hombres justos sobre la tierra. El único que quedaba tal vez. Y sabes, el enemigo pidió permiso para que fuese probado y le quitaron el cerco. Y sabes, tantas aflicciones le ocurrieron. Todos sus hijos murieron. Todas sus empresas quebraron. Él se enfermó de tal manera que él solo era una llaga. Y su esposa le decía, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Ya no tiene más nada que hacer. Sus amigos le cuestionaban que tenía pecado y lo dejaron solo. Él sí pasó aflicciones, sí pasó conflictos, sí pasó adversidades. Y en medio de esos nunca dejó de adorar a Dios. Nunca dejó de creer en que Dios estaba allí. ¿Sabe cuál fue su resultado? Te estoy haciendo una sinopsis muy grande y fuerte de Job. Dice la Escritura que luego Dios le dio 100 veces más por cuanto no se quebró ante ninguna adversidad. Y sabes, le dio 100 veces más todo lo que él y otros daban por perdido. En medio de los conflictos y en medio de las dificultades. Y hoy quiero que sepas, si Dios lo hizo con Job, si Dios lo hizo conmigo, si Dios lo hizo con el que está a tu lado, puedo hacerlo de gran manera con tu vida y con tu familia, si lo crees de verdad. ¿Sabes? Una de las expresiones luego que todo ocurre y ve la respuesta de Dios, Job, su restauración, su levantamiento, toda esa parte. ¿Sabe lo que dice Job en el capítulo 42? Mira, léelo conmigo lo que dice Job. Lo que antes sabía de ti,
era lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te ven y he llegado a conocerte. Mira esto. Los conflictos y dificultades sirven para conocer de verdad a Dios. Este hombre Job, hombre que hacía siempre sacrificio por sus hijos, y todos se le murieron, al menos esa generación. Un hombre que no se le encontraba tacha alguna. Ese hombre que luego quedó sin nada y entró en unos conflictos terribles y muy dolorosos. Él decía, ¿sabe lo que ocurre aquí? Todo lo puedo resumir en esto. De a oídas te había oído. Sabía de ti lo que me habían contado. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora te veo en mi vida. Ahora he llegado a conocerte. ¿Sabes? Nos han mal enseñado. Nos han mal enseñado la tradición y la religión que no está ávida en la palabra. Nos han enseñado a ver a Dios solo en lo bueno, solo en lo que sí entendemos. Nos han enseñado a ver a Dios en la prosperidad, en la abundancia, en la salud, pero no nos enseñaron a ver a Dios en la enfermedad. No nos enseñaron, eso se descubre y se aprende solo. No nos enseñaron a ver a Dios en medio de la pérdida de un familiar tan amado. No nos enseñaron a ver a Dios en medio del dolor, en medio de la crisis. ¿Sabes? Debemos aprender a ver a Dios también en los procesos. Como el pueblo de Israel vio clarito la intervención de Dios en medio del transitar del desierto, asimismo tú y yo debemos aprender a ver a Dios en medio de los procesos. La Biblia está llena de intervención de Dios en gran manera, en medio de los conflictos de sus hijos, en medio de conflictos de hombres y mujeres justas. ¿Sabes lo que ocurrió con Sadrac, Mesach y Abednego? En medio del horno de fuego apareció. Ellos vieron al Señor. Y aquí Job también dice, ¿sabes? Solo te había oído. Ahora mis ojos te ven en el conflicto, en la dificultad, y he llegado a conocerte. Quiero que te pongas esto bien alto en el corazón. Esos conflictos, esas dificultades, esa adversidad que te ha llevado a una profunda tristeza, solo está para ayudarte a que llegues a conocer a tu Dios verdadero, al creador de los cielos y la tierra, y a conocerlo de verdad. Eso es relación, eso no es religión. Quiero decirte algo. Dios no es una religión. Religión es un sistema de leyes humanas para religarnos, para creer que por obras yo me ligo a Dios. Relación es conocer a Dios, y porque le conozco me deleito en su palabra, porque le conozco vengo a adorarle en gran congregación, porque le conozco le sirvo a las próximas generaciones, porque le conozco busco hacer algo en mi familia y traer a Dios a mi campamento. Pero debo comprender que hoy debe haber un rompimiento en mi vida y una ampliación de la perspectiva, saber, aunque seas muy joven, estás en un desierto y cómo lo estás afrontando, aunque seas muy adulto y estés cansado de los conflictos sin entenderlo, hoy Dios te dé entendimiento y podamos saber que a Dios no solo se le ve en lo bueno, a Dios principalmente se le ve en el desierto, la persecución, la apretura y la angustia, porque Dios es bueno salvando, bendiciendo y levantando a los hijos que le creen a Él. Él quiere eso. Terminemos con esta declaración. Terminemos con una declaración bíblica que debe convertirse en una determinación de vida. Quiero que por favor te pongas en pie en tu lugar para que lo leas conmigo. Léelo conmigo en las Escrituras, porque vamos a terminar con esta declaración que está en la Biblia en Salmos 23:6. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Ciertamente, no falsamente, ciertamente la bondad y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mira, esta parte de todos los días de mi vida me encanta. Todos los días de tu vida no pueden ser buenos. Mírame. Todos los días de tu vida no pueden ser claros, pero tampoco todos los días de tu vida pueden ser malos. Tampoco todos los días de tu vida deben ser oscuros. Pero lo cierto es, lo bíblico es,
que todos los días de mi vida, sean buenos o malos, la bondad y la misericordia de Dios estarán conmigo, estarán contigo. Si abrazo la fe y afronto todo en el nombre del Señor. En la casa de Jehová, léelo, en la casa de Jehová moraré. No es que visitaré, viviré. En la casa de Jehová moraré por largos días. La Biblia, largos días, significa toda la vida terrenal y humana. ¿Sabes? La casa de Jehová se refiere a su presencia, se refiere a permanecer en el cuerpo de Cristo y unido a la iglesia local, a la iglesia de la localidad, a donde Dios te ha inclinado el corazón a crecer, sanar y dar frutos. Si tienes a bien que sea aquí, debes entender y determinarte en mi corazón, en tu corazón. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por largos días. No seas solo un consumidor dominical. Hoy vengo a llamarte de parte del Señor a decirte, no seas solo y que veas esto como un cine, que solamente voy, veo una película que me inspira, que me llena y me voy a hacer el mismo, me voy a hacer lo mismo. Debo entender y debo transicionar en transformarme a ser parte viva y activa del ministerio de Jesucristo en Cabimas y en Venezuela. Debo entender que debo dejar de ser un consumidor de cosas cristianas, de principios cristianos, y empezar a ser una persona que vive a Jesucristo en su vida, que es un discípulo del Señor, que se deja enseñar por el Señor, que me involucro en todo el crecimiento de la palabra, de la expansión del reino, de la iglesia local, con los dones, con los talentos, con los recursos que Dios me ha dado. Porque sabes, el desierto no es para dejarte igual. Dios no quiere que salgas de los desiertos siendo la misma persona, ni mucho menos quiere que usted se la mantenga dando vueltas en el desierto. ¿Sabes? Esta oración es muy propia. Y quiero que ahí donde estás, coloques tus dos manos en el corazón. Y permíteme orar por ti y orar contigo en el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Reconocemos el poder de tu palabra que transforma y trastoca cualquier corazón humano. Señor, decimos sí a tu voluntad. Entendemos que estas semanas, que esta temporada ha sido difícil, muy cuesta arriba para muchas personas y familias, y llegaron sin comprender, dudando de ti, dudando de sí mismos. Pero hoy, a través de tu palabra, la gloria exclusiva es tuya, Espíritu Santo. A través de tu palabra le permites ver que tú estás en medio del desierto, y tú nos dices hoy: yo no te he dejado solo, yo no te he dejado sola, aunque así te parezca. Yo estoy en la retaguardia. Estás pasando un proceso en donde tienes que aprender a confiar más en mí, en donde tienes que aprender a organizarte en mi nombre, en donde debes aprender a corregir y hacer ajustes, en donde debes aprender a levantar tabernáculo en tu desierto y aprender a traer el arca a tu campamento. Aunque esto es muy bíblico, aunque esto no se entienda con claridad, el Señor dice: mi presencia es tu hogar. Mi presencia es tu hogar. Y hoy, Padre Santo, te pido que mires cada corazón que en esta hora se arrepiente por haber recriminado y dudado en medio de la duda y en medio del dolor y del desierto. Padre, en este momento es tiempo de pedir perdón. Pide perdón al Señor. Señor, perdón, porque gracias a mi necedad sigo dando vueltas en el desierto. Pero hoy consigo una ruta recta, hoy consigo una ruta segura de cómo sumar pasos en tu voluntad. Espíritu Santo, inspira, sopla aliento de vida en corazones en esta hora. Mujeres con corazones heridos por el pasado, por malas decisiones, por baja autoestima, por heridas de hombres impíos. Pero el Señor dice: yo soy tu sanador, yo soy quien te levanta, te enseñaré a librar tus propias batallas. No es con espada, no es con ejército, es con mi Espíritu Santo. Consagración, grita el Espíritu Santo ahora sobre cada uno de nosotros. Conságrate para mí, dedícate a lo sagrado.
Dedícate al reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán suplidas y añadidas. Gracias, Señor. Te pedimos perdón, pero también te pedimos ayuda. Mantén tu mano extendida de misericordia y podamos cerrar, Señor, con esta declaración de vida. Padre, estaremos convencidos, estamos determinados a que tu bondad y tu misericordia estén presentes y visibles en todos los días de nuestra vida, en los buenos, en los malos, en los claros y en los oscuros. Señor, siempre veremos tu corazón inclinado a nuestra necesidad más profunda. Siempre veremos tu gracia por encima de nuestra condena. Señor, en este momento nos determinamos que amamos tu casa, que amamos el propósito, que amamos el ministerio y que en la casa de Dios viviremos por largos días y enseñaremos a nuestra generación a hacerlo. Te damos gracias, Dios. Cierra esta oración agradeciendo. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por amarme cuando me sentía que nadie me podía amar. Gracias por perdonarme cuando ni yo mismo me quería perdonar. Gracias por darme una nueva oportunidad, por inspirar mi corazón, por ayudar a fortalecer mi identidad y darme un propósito claro y seguro. Gracias, Dios. Mi vida está en tus manos. Por favor, diga conmigo: Señor Jesús, mi vida, mi familia, todo lo que he sido, todo lo que soy y todo lo que seré está en tus manos. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplaude la gloria del Señor. Celebra a Dios. Engrandece.